Buenos días nuevamente a todos y a todos los asistentes. Lamentablemente no puedo ver quiénes son, pero junto con saludarlos, también me pidieron, ¿cierto?, su comisión organizadora que les hablara sobre mordeduras de animales. Eh, por suerte en Chile no tenemos serpientes, ¿cierto? O tigres o otros animales que generen mordeduras tan complejas o que sean tan venenosas, lo que nos pone en un escenario bastante bueno y en general fácil de manejar, pero no por eso exento de complicaciones. En esta interacción que existe, ¿cierto?, entre los animales humanos y los animales no humanos, a veces hay ciertos roces, como en todas las relaciones, ¿ya? Y esto puede generar mordeduras. Tenemos que saber que la mayoría de las mordeduras generalmente es por animales que tienen dueños, ¿ya? Este último tiempo, como y contextualizándolo a la época, cierto, se estaba hablando en las noticias por un caso que hubo en el norte de una mujer que fue asesinada, cierto, por una jauría de perros y se le y ha estado, cierto, en la palestra y en la Cámara de Diputados, cierto, qué hacer con estos perros que se les ha llamado asilvestrados, es decir, que no tienen dueño. Porque cuando muere alguien, ¿cierto? Por mordeduras fatales, se acuerdan, digamos, de todo este problema que hay con la tenencia responsable, que principalmente ese es el problema, ¿ya? No los animales, sino que de las personas que se hacen cargo de los animales. No tenemos que olvidar que un promedio de aproximadamente 50.000 mordeduras de perro se producen cada año. Y esto tiene costos, no solo eh, para el paciente, que tiene que ver con, según el tipo o grado de mordedura, sino que también para los sistemas de salud. No solo los perritos muerden, también podemos ser mordidos por un gato, ¿cierto? Enojado. También podemos ser mordidos por murciélagos, por ratas. En nuestro país, estoy hablando, en otros países por muchas otras especies. Y también por animales humanos, digamos, que también nos podrían morder eventualmente. Epidemiológicamente hablamos que existen aproximadamente 4,5 millones de mordeduranos. Esto habla que nosotros tenemos que aprender a vivir en convivencia con los animales que forman parte, con los cuales compartimos nuestro hábitat, ¿cierto? De esos 4,5 millones, aproximadamente, por suerte para las unidades de urgencia, solo un 20% solicita atención médica. Y de esto en total, el 80% son por perros conocidos, perros que han tenido dueño, ¿ya? Los casos más graves se ven en mordeduras de perros por niños, que son realizadas a niños, ¿cierto? A bebés. Estos pueden ser tan graves que pueden producir incluso fractura de huesos craneales. A esa gravedad puede generar una mordedura de un perro, ¿cierto? Con una mandíbula robusta en el frágil cuerpo de un bebé. La mayoría de las mordeduras, aproximadamente un 45%, se producen en las extremidades superiores por una, una cosa que es como, pareciera un poco obvia, ¿cierto? Y cuando tú vas a ser atacado, ¿cierto? Por algún animal, tratas de defenderte y lo primero que expones son tus brazos o tus extremidades superiores. Después de las extremidades inferiores y finalmente en menor proporción cabeza y cuello, y esto generalmente ocurre cuando ya hay múltiples mordidas en los adultos o más de un animal, y es más frecuente lamentablemente en niños pequeños. Aproximadamente, si nosotros nos enfocamos a niños muy pequeños, menores de 2 años, aproximadamente entre un 41 y un 73%, por la altura del pequeño, ¿cierto? Porque no es capaz de defenderse, son en la cara o en el cuello, lo que genera que sean lesiones de mucho mayor gravedad desde el punto de vista del trauma asociado a la mordedura del animal. Ya. Entonces tenemos que hay las primeras lesiones que generan las mordeduras, ¿cierto? En nuestro hábitat son traumáticas, heridas cortantes, fractura en más pequeños, ¿cierto?
pueden tener incluso pérdida del globo ocular, en los peores casos, desgarros musculares, pero también estas mordeduras, en el caso de nosotros que estamos más expuestos a estos animales, perros, gatos, murciélagos, ratones y humanos, generan infecciones, ¿ya? Entonces, hay grupos de infectólogos que se han dedicado como a decir, a ver qué vamos a encontrar en la saliva de un perro, de un gato, y se han hecho estos estudios. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, hay bacterias aeróbicas, bacterias anaeróbicas en ambos grupos, ¿cierto? Y son bacterias que ustedes al leerlas, no sé si las pueden ver, alcanzar a leer bien, son bastante conocidas, ¿ya? Moraxella, Enterococcus, Staphylococcus, Fusobacterium, y estas están ordenadas acá en orden de frecuencia, lejos en el perro y en el gato, la Pasteurella es la más frecuente, seguidas por los Streptococcus y el Estafilococo. Neisseria, Moraxella siguen después. Similares, aeróbicas y anaeróbicas, ¿ya? En la mayoría de las veces no ocurre nada, pero existen casos de infecciones bacteriales por mordedura de estos animales que pueden llegar a ser graves. La mordedura de animal en un paciente inmunosuprimido, que, que ya sea porque tiene es diabético, tiene esplénico o tiene alguna enfermedad de inmunosupresión, usa corticoides de altas dosis, alcohólicos, puede generar esta bacteria, una bacteremia, que es esta bacteria se llama Capnocitofaga canimorsus, puede generar una bacteremia que tiene asociada entre un 35 y un 40% de mortalidad, porque este grupo puede evolucionar a un shock séptico, ¿ya? No es porque no tenga tratamiento, lo que pasa es que se hace tarde el tratamiento, se hace tarde la sospecha, se trata en forma no oportuna y el paciente en el fondo puede evolucionar de una sepsia a un shock séptico. Y la otra que sí, siempre está y siempre se enseña en pediatría, porque el pediatra siempre está súper atento a todas las complicaciones de sus niños, es cierto la Bartonella, que famosa enfermedad de arañazo del gato, ¿cierto? Que puede producir complicaciones desde una graves como neuroretinitis, microabscesos en el vaso, ¿cierto? O microabscesos renales, incluso endocarditis se ha descrito, miopericarditis, que también va a ser mucho más frecuente en pacientes que son inmunosuprimidos, ¿ya? No solo hay bacterias que eventualmente nos pueden matar o complicar o dejar secuelado funcionalmente un paciente, si tenemos las traumáticas, ¿cierto? Las bacterias, sino que también hay virus. Y el más conocido es el virus de la rabia, ¿cierto? El virus de la rabia, ¿cierto? Que es del género de la Lisavirus, es un virus que Chile, desde el año 2010, Chile se declaró libre de el virus de la rabia canino. Bien, pero en el resto del mundo todavía existe rabia, ¿ya? Y existe un esquema de vacunación ministerial, que se los voy a explicar un poco más adelante, para evitar, ¿cierto? Que te dé esta enfermedad, ¿cierto? Que es una encefalomielitis grave, que si te enfermas de rabia, el 98%, no, el 100% se muere, el 100%. No hay ningún caso descrito que sobreviva. Se calcula que alrededor del 2% de los perros en Bangkok, Tailandia, tiene la enfermedad y causa 300 fallecidos al año en esta ciudad. Si ustedes ven en este mapa, lo que está en rojo, Asia, África, América, todavía existe mucha rabia. Entonces quizás en Chile, que está ahí chiquitito con otro color, ¿cierto? No hay rabia canina, porque sí, les voy a explicar después que hay en los murciélagos, eh, pueden estar viajando y enfrentarse a esto, ¿ya? O pueden tener un paciente que consulta tardíamente y que venía llegando de Tailandia o de Bangkok, que estamos como de moda, ¿cierto? Ir a esos países por su cultura, por sus cualidades culinarias, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces tienen que saber que quizás en Chile no, pero sí pueden
tienen que conocer la enfermedad porque puede ser una enfermedad de algún viajero. Em, el principal reservorio de los virus, aquí en Chile se hace harto seguimiento, hemos tenido muy buenas prácticas de salud en los últimos 40 años que han permitido controlar, a diferencia de los otros países que le acabo de mostrar, en gran medida, y saber quiénes exportan este virus, ¿ya? Sabemos que el principal reservorio de estos virus son los animales salvajes que viven libremente, ¿cierto? Que no están domesticados, ¿ya? Em, en Chile, como les dije, a partir del 2010 se declara un país libre de rabia canina, pero seguimos obteniendo muestras positivas, como ven ahí en naranjo, de muestras de saliva de murciélago, ¿ya? Es decir, eventualmente alguien que es atacado por un murciélago no se va a convertir en vampiro, sino que le puede dar rabia, ¿ya? Por eso es importante identificar en qué circunstancia ocurrieron los hechos. Nos vamos a la historia. Se enfrentan a una mordida. Muchas veces la historia es clara. El paciente iba caminando en la calle y lo mordió un perro. O estaba jugando con el gato de su vecino y el gato lo mordió porque se enojó y no le cayó bien. Pero a veces la historia no es tan clara porque van a llegar, por ejemplo, contándoles que encontraron un murciélago y que el murciélago estaba muerto, pero no saben pero lo tocaron. Eso no se considera mordida, ¿ya? Distinto es si el murciélago despertó con ellos en la misma habitación. Después les voy a mostrar, porque es muy difícil de detectar la mordida del murciélago, excepto que sea en una zona muy expuesta. Es importante identificar los antecedentes del paciente. Si no, no solo, lo mordió el perro, va con una antirrábica. No, hay otras cosas que evaluar. Ya vimos que hay pacientes que son inmunosuprimidos, que tienen riesgo de hacer infecciones graves cuando esta mordedura atraviesa la dermis y, ¿cómo se llama? Y puede generar incluso bacteremia, ¿cierto? Entonces tenemos que saber los antecedentes, tenemos que saber la historia, tenemos que saber de qué tipo de animal lo mordió, si ese animal es identificable o no es identificable, si lo conocía, si ha tenido algún comportamiento. Entonces, como vimos que las lesiones pueden ser de distintos tipos, ¿cierto? Siempre el manejo inicial de un paciente va a ser el ABCD, ¿cierto? Porque no es lo mismo que llegue una persona, ¿cierto? Como ocurrió en el norte, que la mordieron 7 perros y tiene lesiones graves, faciales, heridas sanguinantes, ¿cierto? A que sea una mordedura en la pierna, ¿cierto? Y que el paciente llega caminando por su medio. Entonces siempre hay que darle soporte y estabilización al paciente y manejo del dolor. No olvidarnos que esto duele, ¿ya? Entonces no es solo evaluar el riesgo. El primer enfrentamiento a todas las mordeduras de los animales es un lavado profuso con agua y con jabón. Eso es el primero. Antes de pensar en cualquier cosa, si no se está exsanguinando y no tiene un trauma y ya estabilizaron al paciente, hay que lavar las heridas. Y eso no se hace en pabellón, se hace con suero fisiológico si ya está en su unidad de urgencia o en el domicilio con agua y con jabón. Con eso van a evitar un montón de complicaciones. El primer enfrentamiento, que puede ser en el extrahospitalario como en el intrahospitalario. Idealmente en el extrahospitalario, ¿cierto? Después evaluar la mordedura, porque a veces pueden parecer pequeñas, pero pueden evolucionar, por ejemplo, a una artritis séptica o pueden evolucionar a una celulitis, ¿cierto? En ciertas características del paciente. Esa es la mordedura, ahí ven el dedo índice de un paciente, esa es la mordedura de un murciélago. Por eso le decía, si el paciente despierta con un murciélago donde durmió, es muy difícil identificar si lo mordió, por ejemplo, en el cuero cabelludo, excepto que no tenga pelo, pero no sé, puede ser. Pero estos son chiquititas, son de milímetros de diferencia, estos dos puntitos. No hay que subestimarlo, ¿ya? Así que si el murciélago despierta durmiendo al lado del paciente y está vivo, o muerto en realidad, diferente es que vaya caminando y lo encuentre muerto, uno debiera pensar que lo mordió y sabemos que en Chile las muestras han sido positivas para rabia y los murciélagos en realidad no les gusta dormir con los seres humanos.
Entonces, que esté ahí ya es un comportamiento extraño. Y uno debería asumir que probablemente ese murciélago sí podría transmitir el virus de la rabia. Ya, entonces hicimos esta evaluación inicial, tenemos la historia clara, sabemos más o menos qué vamos a hacer y vamos a decir, ¿a quiénes le vamos a dejar antibióticos, chicos? Existen indicaciones claras, ¿ya? Todas las mordeduras de gato, antibióticos. Ya vimos que la bartonela. Cuando decidimos suturar a esa herida porque la herida es profunda o está sangrando por un perro, también le dejamos antibióticos. Cuando las heridas, las mordeduras son de humanos y penetran la dermis, también tenemos que dejar antibióticos. Cuando las mordeduras son en zonas que son muy irrigadas, como la cara, las manos, los pies, también dejamos antibióticos. En todos los pacientes inmunosuprimidos y con heridas que en el fondo tienen presentaciones más tardías y no se hizo un lavado, un aseo como correspondía, pero tienen menos de 24, pero no a los que tienen más de 48 horas de evolución, porque ya no hay que esperar cómo evoluciona. ¿A qué le vamos a dejar? Amoxicillo claulánico. Acá puse 525, que es lo que se encuentra en todos los consultorios, uno cada 8 horas, ¿cierto? Por 5 días. Nada más. En estos casos, no a todos, ¿ya? Parecieran harto, pero no son todos, porque no son todos inmunosuprimidos, por suerte. Para nosotros hay mucha gente sana que también es mordida por perro en zonas que no son ni las manos ni la cara. ¿Suturamos o no suturamos la herida? Esto es muy controversial, ¿ya? No sé, todos los estudios que se identificaron trataban esta de una revisión sistemática que se hizo a través de la Cochrane, donde trataron de evaluar si era bueno o no suturar, hacer un cierre primario de las heridas por mordedura de animal, ¿cierto? Lo que es incuestionable que si el paciente tiene un sangrado activo, hay evisceración o cualquier otro, requiere un manejo más avanzado, ¿cierto? Que va a requerir un aseo, pabellón y sutura. Pero estas heridas pequeñas que son profundas, que queda la duda. Todos los estudios que se identificaron trataban sobre la mordedura de perros. Es lo primero, que tampoco hay muchos estudios de gato y otros. Y no existe evidencia o certeza alta para apoyar o refutar la recomendación existente con respecto al cierre primario de las mordeduras de perro. Los efectos beneficiosos y perjudiciales potenciales del cierre primario en comparación con el cierre tardío o ningún cierre es incierto. En cuanto a las complicaciones, pareciera que no hay mucha diferencia. Ahora, si nosotros decidimos cerrar la herida, sabemos que tenemos que dejar antibióticos, ¿cierto? Esto es en perros. Las suturas de gato no se cierran. La herida de gato, perdón, no se sutura. Vamos ahora con la otra patita, ¿cierto? La vacuna antirrábica. ¿A quién, cómo y dónde? La enfermedad de la rabia es sumamente antigua. En el 1198 ya existía antídotos y sabíamos que si el paciente no se le daba este antídoto a tiempo, el paciente moría. Y seguimos igual. Si no le damos este antídoto, que es para nosotros vendría siendo la vacuna antirrábica, y le da rabia, el paciente se muere. No hay otra opción, ¿ya? Ya está escrito por Maimónides, que escribió en su tratado sobre venenos y antídotos, ¿cierto? Que puso, toda la literatura contra la mordedura de un perro loco, así le llamábamos con rabia, es útil, solo cuando se aplica antes que se desarrolle la rabia. Cuando este es el caso, aún no he visto nadie que haya escapado con vida, y hasta ahora nadie ha escapado con vida, ¿ya? Así de grave es la enfermedad de la rabia. ¿A quiénes vamos a vacunar de nuestros pacientes? Aquel que haya sido mordido, ¿cierto?, por un perro o un gato sospechoso con síntomas de rabia. ¿Quiénes son los gatos o los perros que son sospechosos de tener síntomas de rabia? Aquellos que andan mordiendo a todo el mundo o tienen un comportamiento muy agresivo. Y como es produce una encefalitis, en el fondo, comportamiento extraño. Vamos a vacunar a todos aquellos que hayan sido mordidos por un perro desconocido o no ubicable. Y a todos los que hayan sido mordidos por murciélagos, monos o carnívoros silvestres. En Estados Unidos, estos mapaches, todos estos roedores, que son como tan bonitos,
muerden harto y hay harta rabia ahí también, ¿ya? ¿A quiénes no vamos a vacunar? Aquellos animal sano, ¿cierto? Es decir, aquel que haya sido mordido por un animal sano y conocido, que tenga la vacuna antirrábica, cuando es mordido por roedores, conejos, bovinos, cerdos, caballos, tampoco los vamos a vacunar porque no se ha detectado rabia en ellos, ¿ya? Es cuestionable cuando el perro mordió a la persona porque se trató de defender. Por ejemplo, alguien que fue y deliberadamente agredió al perro porque le dio miedo, o porque se le cruzó, o porque o porque se metió a su jardín y agarra un palo y el perro en defensa lo ataca, es cuestionable, aunque sea desconocido, sí hay que vacunarlo, porque pareciera que ahí fue más que por una enfermedad de la rabia del perro, que no tiene un comportamiento habitual, pareciera que lo que hizo ese animal fue defenderse, ¿cierto? Entonces es cuestionable. ¿Qué le vamos a administrar? Hay dos cosas. Por un lado, la inmunoglobulina antirrábica se usa siempre en forma asociada a la vacunación. Cuando tenemos en el fondo esta herida, se le agrega la inmunoglobulina sobre la herida y solo en casos bien específicos que uno sospeche que hay rabia, ¿ya? Es decir, tienes hasta 7 días para administrar esta inmunoglobulina en aquellos casos que sí realmente son sospechosos, porque sospechoso de presentar síntomas el animal de rabia o con laboratorio del Instituto de Salud Pública positivo para la rabia. ¿Ya? Entonces ahí se cita al paciente y se le agrega esta inmunoglobulina local. O pacientes que tengan mordeduras de perro o gato desconocido no ubicable con sangrado activo en la cabeza, cuello y cara, genitales. Y aquellos que hayan sido mordido, arañados por un murciélago o se sospeche que tengamos un murciélago. ¿A quién le vamos a administrar la vacuna antirrábica? Esta se administra por vía intramuscular y puede ser en el deltoide, ¿cierto? O a la cara o sobre la cara lateral del muslo. Y son un esquema de 5 dosis que se administra a los 0, a los 3, a los 7, a los 14 y a los 28 días post la exposición. Las 3 primeras dosis se completan, ¿cierto?, en la primera semana y después a los 14 días, a los 28 días. Cuando se inicia tardía y hay sospecha que el animal era rabioso, uno puede como dar la primera dosis duplicada, ¿ya? Pero la evidencia es súper baja. Todas las mordeduras de animales se notifican, igual que las intoxicaciones intencionadas. Otro papel más que tenemos que hacer en las urgencias es notificarlo y también tiene sanciones el no hacerlo, porque de esta forma hemos podido controlar, ¿cierto? Y hacer un seguimiento de los casos. Yo quiero cerrar un poquito hablándole de un término que se está incorporándose ya varios años, que es el One Health, ¿cierto? Que es una salud, ¿ya? Nosotros acabamos de salir de una tremenda pandemia donde la que murió mucho gente en esta interacción, ¿cierto? Entre los animales humanos y no humanos, ¿ya? Que fue la enfermedad, ¿cierto? Por coronavirus, el COVID. Nosotros tenemos una responsabilidad como médicas y médicos en educar a la población, en tener una responsabilidad frente a los animales con los que convivimos y con los cuales debemos convivir. Este es un hábitat compartido, este planeta no es solo nuestro, tenemos que aprender a convivir, pero para mantenernos saludables, tanto ellos como nosotros, tenemos que ser responsables. Por lo tanto, la medicina veterinaria con la medicina humana tenemos que articularnos y trabajar en conjunto para proteger mutuamente a nuestros pacientes, ¿ya? No nos podemos aislar del medio ambiente ni de los animales que compartan este territorio con nosotros. Las mayores catástrofes que han ocurrido en temas de salud humana
han sido en esta interacción poco controlada que existen entre animales y humanos. Animales, humanos y no humanos, a eso me refiero. Entonces, tenemos la responsabilidad desde nuestra área de tratar de integrar esto a una sola salud. ¿Ya? Eso se los quiero transmitir, porque no se trata de matar a los perros, ni matar, no, tenemos que educar. Y ahí los médicos familiares juegan un rol fundamental. ¿Ya? Una salud resume un concepto que conocemos desde hace más de un siglo, que es la sanidad animal, la salud de los seres humanos y de las plantas son interdependientes. No podemos separarnos, no podemos vivir sin ellos y ellos no pueden vivir sin nosotros. Nos vinculamos, somos parte de la misma cadena y tenemos que aprender a compartir estos ecosistemas. Y si queremos vivir 100 años, ¿cierto? Y no morirnos por enfermedades que se transmiten como la fiebre porcina, la influenza aviar, etcétera, y miles, la rabia y otras más, tenemos que tener este concepto de una salud incorporado y preocuparnos de la salud animal y humana, es decir, animal humana y animal no humana. Así, así que no sé, eso es todo lo que les quería transmitir, no sé si tienen alguna consulta o algo que, que podamos conversar. Em, Espero haberles dejado claro, fue un agrado para mí poder exponer algunos temas que competen a la medicina de urgencia, así que gracias y quedo atenta a preguntas. Hola doctora, sí, disculpe. Hola, no te preocupes. No sé si hay alguna consulta, algo más. No, pareciera que no. Parece que no, por el chat no hay más dudas. Ya. Nada, solo despedirme, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora, por aceptar la invitación y pese a que no creo que está fuera de Talca, aceptó hacer Sí, doctor. Así que de esto- verdad, muchas gracias por su buena voluntad. Sí. no, es lo que necesiten. Ya, nos veremos por ahí en algún minuto. Que les vaya muy bien. Saludos. Muchas gracias, igual usted, doctora, que esté súper bien.